Imagina esto, güey. Imagina que todo lo que creíste saber sobre la resurrección, todo lo que te contaron en el catecismo y que viste en las películas, es una pinche mentira. Una farsa montada hace 2000 años. Una verdad tan gorda, tan brutal, que la Iglesia ha pagado un precio altísimo por enterrarla. Desde el momento en que Jesús, el Nazareno, se levantó de la tumba, pasaron cosas que jamás imaginaste. ¿Crees que se limitó a decir todo está cumplido y ya? No, mi gente. El silencio no duró ni un minuto. Lo que dijo después, en ese tiempo perdido, cambia absolutamente todo. Estamos hablando de palabras específicas, de instrucciones, de una revelación que fue catalogada como peligrosa. Una amenaza directa al poder de los que controlaban la narrativa. ¿Y dónde quedó esa bomba? Oculta, olvidada, resguardada, en un lugar que ni siquiera sabías que existía, Etiopía. La Biblia etíope. No la que tienes en casa, no. Esta es diferente, más antigua, prohibida. Contiene textos que fueron eliminados de la versión oficial, sacados de la luz a patadas, a huevo. Y dentro de esos textos, justo ahí, se encuentra el discurso más revelador de Jesús. ¿Por qué nos negaron esto? ¿Por qué tanto secreto? La respuesta es simple, pero cabrona. Si supieras la verdad de lo que Jesús dijo, su poder no radicaría en un templo ni en una jerarquía. El poder estaría en ti, güey. Y eso es inaceptable para el Vaticano. ¿Te atreverías a escuchar las palabras exactas, las que pudieron haber cambiado el destino de la humanidad si no hubieran sido borradas del mapa? Porque no es un secreto menor, ¿eh? Es la esencia de lo que significa ser cristiano, vaciada y reescrita a conveniencia. Piensa en los siglos de guerras, de dogmas, de reglas. ¿Cuánta de esa sangre pudo haberse evitado? ¿Cuántos errores se cometieron en nombre de una versión incompleta? Nos robaron algo fundamental, nos quitaron la guía. Y ahora, por fin, vamos a ver el desmadre completo, la magnitud de este engaño de 2000 años. Olvídate de las iglesias con mármol y oro. Para encontrar la verdad, tienes que ir a lo profundo, al polvo de África, a las cuevas de Etiopía, donde el tiempo se detuvo y las escrituras se preservaron, lejos de la influencia de Roma y sus juegos de poder. Ahí es donde el pergamino, con su verdad, sigue gritando. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque una parte de ti sabe que falta algo, que la historia que te contaron tiene huecos, tiene fallas. Hoy, tú y yo, vamos a llenar esos vacíos, neta. Vamos a desenterrar las palabras que Jesús soltó. Prepárate, porque tu fe está a punto de tambalearse. No hablamos de textos gnósticos vagos o leyendas apócrifas. Hablamos de la tradición teguaedo de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las ramas cristianas más antiguas del planeta. Ellos guardaron celosamente una versión, mientras el resto del mundo quemaba la evidencia. Una evidencia que confirma el escándalo. Justo después de que su cuerpo fue revivido, en ese periodo de 40 días que es un misterio total para nosotros, Jesús habló con una claridad aterradora. No habló de ofrendas ni de diezmos, a huevo que no. Habló de algo que le daría al pueblo más poder del que podía manejar. ¿Qué tan poderoso debe ser un mensaje para que una institución se dedique 2 milenios a silenciarlo? Piénsalo bien. Requiere una coordinación brutal. Una maquinaria de censura que solo busca una cosa: mantener el control absoluto de la narrativa y, por ende, el control absoluto de tu vida. Así que te pregunto, güey, ¿tienes el valor? ¿Tienes las agallas para escuchar la voz de Jesús, sin el filtro, sin la edición, sin la mordaza de la iglesia? Porque una vez que sepas esto, no hay vuelta atrás. Tus ojos verán la manipulación. Estás a punto de despertar del engaño. Vamos a viajar a Etiopía, vamos a abrir esos pergaminos, vamos a descifrar el GES, ese idioma antiguo que lo contiene todo. La verdad está esperando, justo al otro lado de esta pantalla. Pon mucha atención, carnal, porque cada palabra importa. Y lo que viene, te va a dejar con la boca abierta. Esto no es una leyenda. Esto es la neta. Pero para entender el impacto, primero hay que contextualizar. ¿Qué diablos es la Biblia etíope? ¿Por qué es tan especial? Y lo más importante, ¿quién fue el valiente, o loco, que se atrevió a desenterrar este secreto explosivo, este tiro directo al centro del dogma? Aquí empezamos. Órale. La Biblia que conoces, la versión Reina Valera o la que uses, tiene 66 libros, más o menos. La Biblia etíope, en cambio, la que maneja la Iglesia Teguaedo, tiene cerca de 81 a 84 libros, dependiendo de cómo los cuenten.
Hay un montón de material que simplemente fue rechazado, y de esa pila de rechazo, sale nuestra bomba. Está escrita en ge'ez, una lengua semítica antigua. Piensa en el ge'ez como el latín de los mexicanos. No se habla, pero se usa para ritos sagrados y textos profundos. Los etíopes afirman que sus textos son traducciones directas de los pergaminos originales de la época de los apóstoles. Es oro molido, neta. Entre esos libros que nos faltan, hay varios que duelen. El libro de Enoc, el libro de Jubileos, pero el que nos interesa hoy es el libro de la ascensión de Jesús. O como lo llaman ellos, las palabras post-resurrección. Ahí es donde el nazareno se suelta. Ahí está el pedazo que nos ocultaron. La tradición etíope sitúa a Jesús después de su resurrección en un periodo de 40 días. Sí, pero con un detalle crucial. Él no solo estaba saludando a sus amigos y comiendo pescado. Estaba impartiendo una especie de seminario intensivo, entregando la clave final, el manual del universo. Y todo eso ocurrió en secreto. Imaginemos la escena en pleno desierto, en el siglo XX. No es Roma, no es Jerusalén, es una aldea remota en África. Un historiador, vamos a llamarle Dr. Ramírez, para no quemarlo, llega con su equipo, buscando manuscritos antiguos. Se topa con un templo de roca, oscuro y polvoriento. Y dentro, el pergamino. El olor a incienso viejo, a cuero seco, a tiempo detenido. Y ahí está, el rollo. No es un pergamino limpio y bonito. Es áspero, es grueso, con letras ge'ez que parecen arañazos. El doctor Ramírez siente un escalofrío, cabrón. Sabe que no está viendo una copia cualquiera. Está viendo el original que todos creían perdido. La primera reacción no es alegría, es terror. Porque al inicio, no pueden traducirlo del todo. Pero las referencias en los márgenes, los dibujos prohibidos, los hacen entender que tienen una bomba en sus manos. Algo que, si se revela, podría causar un desmadre global, un sismo teológico de proporciones bíblicas. Al enterarse del hallazgo, ¿qué crees que hizo la iglesia oficial? ¿Felicitaron al doctor Ramírez? No mames. Enviaron emisarios, diplomáticos, con maletines llenos de billetes. La orden era clara, comprar el silencio, o mejor aún, comprar y quemar el texto, como se hizo antes. La vieja táctica, si no lo veo, no existe. Pero el doctor Ramírez era de otra pasta, neta. No se vendió. No le importó el oro, no le importó la amenaza. Él sintió una obligación moral, un paro, con la historia. Guardó copias, microfilmó el texto en secreto, y se dedicó a descifrarlo en la oscuridad. Sabía que el juego era de vida o muerte. ¿Y cuál es el título que le dieron a este discurso perdido? Es algo que te hace temblar, las llaves del reino y la naturaleza del gran secreto. Una promesa, güey, de que Jesús no solo resucitó, sino que regresó con la llave de todo. Y esa llave, precisamente, es lo que nos negaron. La clave para la liberación. Mientras la Iglesia de Roma construía catedrales gigantes, y se enfocaba en el dogma y la penitencia, la Iglesia etíope, humilde, en las montañas, preservaba la verdad más pura, la más peligrosa. Una verdad que no necesita intermediarios, una verdad que anula la necesidad de la jerarquía. Y es aquí, carnal, donde la cosa se pone buena. Porque vamos a adentrarnos en las palabras. Palabras que no suenan como la Biblia que leíste. Son más directas, más cósmicas, más aterradoras. Jesús, ahora glorificado, con la visión total, mirando el futuro y regañando a sus discípulos. El maestro no está hablando de parábolas sencillas. Está hablando de sistemas de energía, de dimensiones, de la forma en que el alma se conecta con el cosmos. Conceptos que la mente de la época no podía ni procesar. Y que, para el año 325 después de Cristo, fueron convenientemente descartados como pendejadas. ¿Qué le dirías a tus mejores amigos, sabiendo que esa es la última vez que los verás? Jesús sabía que venía una ola de engaño. Sabía que el mensaje se distorsionaría, se usaría. Por eso, su discurso es un manual de supervivencia espiritual. Un grito de advertencia. Vamos a ver el primer punto. La primera línea. La frase que, al ser leída, hizo que el doctor Ramírez se diera cuenta de que estaba ante la verdad que por 2000 años nos ha faltado. Presta atención. La primera palabra del Maestro resucitado es, ustedes, geyes. La primera cosa que Jesús les dice a sus discípulos, en ese texto prohibido de Etiopía, es la siguiente, ustedes, geyes, están ciegos. Solo vieron la carne que pereció.
No entendieron la naturaleza del espíritu. El gran engaño de Satanás se apoderará del mundo, y ustedes, mis amigos, serán los primeros en ser borrados. ¿Ciegos? ¿Por qué los llama ciegos, después de todo lo que vieron? Porque estaban enfocados en el milagro físico, la resurrección. No entendieron el cambio dimensional, el salto de conciencia. Jesús les dice, vieron el truco de magia, pero no entendieron la ley de la física detrás. Y esa es la raíz del desmadre teológico. El texto etíope se enfoca en la naturaleza del espíritu, algo que fue borrado sistemáticamente del dogma occidental. Jesús explica que el espíritu no es un fantasma, no. Es una fuerza, una energía activa, que no necesita de templos ni de rituales complicados. El espíritu está disponible, es directo, es tuyo. Y aquí viene la parte más cabrona de la profecía. Jesús les advierte sobre el gran engaño de Satanás. Pero no habla de un demonio con cuernos, no. Habla de una mentira institucionalizada. Una estructura de poder que se levantaría en su nombre y que distorsionaría sus palabras para controlar a la gente. Esto es vital, carnal. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, ya sabes, el tiro del 325 DC con Constantino, necesitaban una religión que fuera útil al Estado. Y las palabras de Jesús en el texto etíope eran peligrosas. Una religión de empoderamiento individual no sirve para un imperio. Necesitaban una religión de obediencia. El texto etíope, al ser tan directo en la conexión individual, hace que el sacerdote, el obispo, el papa, sean totalmente irrelevantes. Si puedes conectarte con el espíritu directamente, ¿para qué necesitas pagarle a un intermediario? ¿Neta? Esa es la amenaza directa al negocio, güey. Hay descripciones detalladas de técnicas de meditación y de ayunos energéticos en el texto etíope, como métodos para alcanzar la comunión. No habla de rezos repetitivos o sacramentos rígidos. Habla de un trabajo interno, profundo y personal, algo que la Iglesia decidió cambiar por reglas fáciles de controlar. Otra bomba que suelta Jesús en ese texto, el tema del juicio. No esperen un juicio final donde yo los pondré en balanza. El juicio es una energía que ustedes mismos generan en vida. Cada acción regresa a su propia alma. No habrá un día de juicio, porque el juicio es continuo. Es el peso de tus propias decisiones. Si la gente cree que el juicio es continuo, que cada acción tiene un retorno inmediato al alma, entonces no necesita el miedo al infierno para portarse bien. Se elimina el látigo de la culpa, el control por el miedo. Y ese pinche látigo es la herramienta de control más poderosa que la Iglesia ha usado por 2000 años. Y prepárate, porque aquí viene la herejía más grande para Roma. Hay referencias que insinúan la reencarnación. Jesús habla del viaje del alma a través de los velos, de la necesidad de pulir la gema en varios vasos de barro. Es una visión cíclica de la vida, no lineal. A la verga. Esto choca con todo el dogma. El concepto de reencarnación fue borrado oficialmente en el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553 después de Cristo. ¿Coincidencia? No lo creo, carnal. Tuvieron que eliminar la idea de que tienes otra oportunidad, porque si crees en eso, ¿para qué tienes prisa en obedecer? La obediencia es la clave del control. Los padres de la Iglesia vieron este texto etíope y dijeron, no mames. Si dejamos esto, perdemos el negocio. Una religión de reencarnación es una religión de paciencia. Una religión de juicio final es una religión de urgencia y miedo. Y el miedo, amigo mío, es la moneda más valiosa. Ellos eligieron el miedo, y la verdad se quedó en el olvido. El conocimiento de Jesús fue entregado a unos pocos, y la promesa de la Iglesia era, nosotros lo guardaremos por ti. Pero la realidad, la neta, fue, lo borraremos por ti. Así se construye un imperio, güey, con una mentira sagrada. Una mentira tan grande que se convirtió en la verdad oficial. Y todo eso está documentado, en GES, en Etiopía. ¿Sientes la rabia? ¿Sientes el coraje de haber sido manipulado? Hemos vivido en la sombra de un Jesús incompleto, de un maestro cuyas palabras más profundas nos fueron vedadas. Ahora, al menos por un momento, vamos a ver la luz. Vamos a adentrarnos en la parte de su mensaje que habla de la energía y de los portales. Porque Jesús no solo habló de la tierra. No. El texto etíope revela que el maestro habló de otros mundos, de la naturaleza del tiempo y del espacio, y de cómo el ser humano es, en realidad, un ser cósmico. Prepárate para algo más allá de la teología. Prepárate para la ciencia espiritual que nos ocultaron. En el texto, Jesús les revela a sus discípulos, ustedes son polvo, sí,
pero su polvo está hecho de estrellas. El reino de los cielos no es un lugar, es un estado vibratorio. Y al vibrar en la frecuencia del amor puro, ustedes abren el portal, la puerta, al Padre. Todo es frecuencia, neta, todo es energía. Esta es la clave que anula la necesidad de estructuras físicas. Si el cielo es una frecuencia, y no un lugar, entonces puedes acceder a él desde tu casa, desde tu trabajo. No necesitas un templo, ni un confesionario. Y si la iglesia perdía ese monopolio de la puerta, perdía absolutamente todo. El texto etíope es increíblemente específico sobre portales. Jesús describe cómo la conciencia puede viajar, cómo el sueño es una pequeña muerte y una gran oportunidad. Incluso habla de otros hermanos en la galaxia del León, una clara referencia que hoy relacionaríamos con otros seres. No mames. Jesús hablando de extraterrestres. Güey. El Vaticano y la Iglesia siempre han luchado contra cualquier idea que venga del gnosticismo o el esoterismo. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas dicen que el conocimiento está dentro de ti, no en el libro oficial. Y este texto etíope, cabrón, tiene un fuerte sabor gnóstico. Un sabor a verdad incómoda. Jesús explica el significado real de la cruz. No solo como sacrificio, sino como símbolo cósmico. La cruz como la intersección de las dimensiones, el punto de encuentro entre lo terrenal y lo espiritual. Un código, un mapa, no solo un objeto de adoración. Y esa distinción es fundamental para el engaño. Otra frase potente. La fe no es creer lo que no ves, sino saber que lo que no ves existe y es tu responsabilidad. El Padre te dio la libertad de crear tu propio cielo o tu propio infierno. No culpes a un ángel ni a un demonio. El Pedro es tuyo, el poder es tuyo. Esto es empoderamiento puro, neta. Un ser humano empoderado, que acepta su responsabilidad total, es un ser humano que no se somete a las reglas de la Iglesia. Un ser que no teme a la excomunión, que no paga indulgencias. Por eso, este mensaje tuvo que ser silenciado. Si te dicen que eres un Dios en potencia, dejas de ser un esclavo dócil. El texto etíope redefine el pecado de una forma muy simple. El pecado es cualquier cosa que baje tu frecuencia. Cualquier acción que te separe de la vibración del amor. No son solo 10 reglas, sino una guía energética. Y el arrepentimiento no es pedir perdón a un sacerdote, sino elevar tu propia vibración de nuevo. La Iglesia tomó este concepto y lo convirtió en un negocio. Te hizo creer que el perdón solo llega a través de ellos. Cuando en realidad, el perdón es una autosanación. Jesús en el texto dice, perdona al otro, pero, a huevo, perdónate a ti mismo, porque tú eres tu propio juez, una libertad que aterrorizó a la élite. Hay un énfasis tremendo en el rol de María Magdalena. Jesús la llama la poseedora de la llave cósmica, la única que entendió el concepto de la energía femenina en Dios. Este es otro punto que el Vaticano eliminó de un tiro. La Iglesia patriarcal no podía permitir que una mujer fuera la más cercana depositaria del secreto. Las referencias a María Magdalena fueron censuradas, manipuladas y relegadas a la prostitución. ¡Qué chingada! Y el mensaje sobre la polaridad divina fue sustituido por una imagen de Dios Padre puramente masculino y rígido. Todo para mantener la estructura de poder del hombre y silenciar el poder de la mujer. Este texto etíope, güey, es un espejo. Nos muestra no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el hombre hizo con su mensaje. Es el mapa de la censura, el manual de la distorsión. Y la prueba de que, para que un imperio religioso funcione, la verdad debe ser sacrificada. Piensa en tu vida, carnal. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no llegan, que estás haciendo algo mal? Tal vez el problema no es tu fe. Tal vez el problema es que te dieron un mapa equivocado. Y la brújula, el camino directo, estaba guardada en Etiopía. Orale. No es tu culpa. Estamos llegando al final de la traducción. La parte donde Jesús da las instrucciones finales. La hoja de ruta para la humanidad en los últimos días. Y aquí es donde la profecía se vuelve personal. Porque Él habla de nosotros, los de hoy, los que vivimos el final del engaño. ¿Qué pasa cuando la mentira de 2000 años se desmorona? ¿Qué significa esto para tu vida diaria, neta? Vamos a ver las palabras finales, las de la esperanza. Pero también las de la advertencia brutal. El Jesús cósmico, el verdadero, tiene un último mensaje. Y no te lo puedes perder. En el último pasaje traducido, Jesús se dirige a sus discípulos, con una tristeza que atraviesa el pergamino. Les dice, yo me voy, y la luz quedará. Pero las sombras se harán densas, muy densas. Y ustedes, mis hijos, serán consumidos por el sueño.
El sueño del mundo, el sueño de la mentira oficial. El sueño no es dormir, güey. Es la ignorancia, la distracción. Es estar enfocado en las telenovelas, en el fútbol, en la deuda. Todo lo que te impide mirar hacia adentro y elevar tu frecuencia. Jesús profetiza la llegada de la era de la distracción masiva. Una época donde la gente estará tan dormida que no se dará cuenta de que está encadenada. Pero da las instrucciones para despertar. Recuerden que la verdad es simple. El amor es la única ley. Cuando el mundo esté en su hora más oscura, busquen las cuevas, busquen los lugares escondidos. Ahí, el mensaje que les dejo, aunque sea parcial, los guiará de vuelta a la luz, a huevo. Aquí, la parte de aunque sea parcial es crucial. Jesús sabía que el texto sería dañado, que partes se perderían. Pero confió en que la esencia, la vibración del amor, estaría impresa en las piedras, en el aire, en el espíritu de la gente. Y que un día, un loco como el Dr. Ramírez lo encontraría. Un tiro de suerte cósmico. Y es ahí donde entras tú, carnal. Tú eres el que está escuchando esto, el que está buscando. La iglesia hizo su trabajo de enterrar. Nuestro trabajo es desenterrar y compartir la luz. No para construir otra religión, no mames, sino para usar las llaves que nos fueron negadas. Ahora que sabes que tu poder fue escondido, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir durmiendo, gay, o vas a despertar? ¿Vas a seguir entregando tu energía a los que te controlan, o vas a tomar el timón de tu propio barco? Jesús, el cósmico, te dio el mapa, la neta. Solo tienes que atreverte a leerlo. Pero te advierto, saber esto es peligroso. Vivir con esta verdad te hace un blanco. La Matrix, el sistema, la mentira institucional, harán todo lo posible por hacerte dudar, por hacerte volver. Te llamarán loco, te dirán hereye, pendejo. No importa. Tu conexión es directa. La próxima vez que veas una imagen de la Biblia etíope, recuerda el valor de esa gente, la iglesia Tehuaedo, que con uñas y dientes, en un lugar apartado del mundo, preservó el mensaje más chingón de la historia. Ellos son los verdaderos guardianes de la herencia de Jesús. Ellos nos dieron la pista. La verdad es que el cristianismo, en su forma pura, no es una religión de culpa, sino de poder. No es una religión de sacrificio, sino de conocimiento. Y el Jesús resucitado que nos revela Etiopía es mucho más grande, más profundo, y más rebelde de lo que jamás imaginamos. La luz de la vela se apaga en la cueva. El Dr. Ramírez se va, pero la copia queda. El GES ha hablado, y el silencio de 2000 años se rompió. Ahora, la verdad viaja en el viento. Depende de nosotros, los que escuchamos, que el mensaje de Jesús se haga viral. Y si la única cosa que te separa de la felicidad total, de la abundancia, de la paz, es precisamente la palabra que la iglesia te quitó, ¿y si todo es tan simple como elevar tu propia vibración? Orale. Esa es la pregunta que tienes que responder hoy. Esa es la neta del planeta. Si llegaste hasta aquí, te felicito, güey. Eres valiente. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que la iglesia realmente borró estas palabras a huevo? ¿O crees que es solo una leyenda, un desmadre? Quiero leer tu opinión, quiero saber qué piensas. Y no olvides compartir esto con alguien que necesita despertar. El engaño terminó, mi gente. Los pergaminos se abrieron, la cortina cayó. Y el Jesús que te mira desde Etiopía, no te juzga ni te pide ofrendas. Solo te pide una cosa, carnal, que te conozcas a ti mismo. El mensaje está en ti. La llave está en ti. Y la próxima vez que te digan, solo obedece y cree, recuerda el GES, recuerda Etiopía. Recuerda las palabras del Maestro resucitado, ustedes son polvo, pero su polvo está hecho de estrellas. Gracias por el paro, y nos vemos en la próxima. A la verga con el engaño. La verdad nos hace libres. Hazme el paro de suscribirte si quieres más misterios. Nos vemos la próxima semana, chamaco. Que la luz del Jesús cósmico te acompañe siempre. Órale, pues. Fin del mensaje.